regularización. Porque recuerden que el Estado lo que está buscando, igual que la Ley General de Aduanas, es que nosotros primero embarquemos y con datos provisionales. Yo en la regularización voy a dar mis datos finales. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros hacemos una DAN provisional, voy a poner mis pesos provisionales, puedo poner hasta mi valor provisional, porque luego de la regularización puedo dar mis datos finales de cantidad de bultos, pesos y demás datos. ¿Por qué? Porque, reitero nuevamente, la autoridad aduanera quiere que primero salga la mercancía y luego regularicemos. Para regularizar tenemos 30 días calendarios contados a partir del día siguiente del término del embarque. Para nosotros presentar, o mejor dicho, la agencia de aduana numere la DAN regularizando el despacho de exportación. Ahora vamos a ver qué mercancías pueden exportar. Nosotros podemos exportar cualquier mercancía, siempre y cuando esta mercancía no se encuentre prohibida o sea restringida y no tenga documento de control. Acá vamos a hacer una clara diferencia en lo que es una mercancía restringida y lo que es una mercancía prohibida. Comenzamos por la prohibida, ¿les parece? ¿Qué es una mercancía prohibida? Es aquella mercancía que no va a poder ser destinada al régimen de exportación ni a ningún régimen aduanero. Ilícitamente no va a poder salir del país. Por ejemplo, si yo pretendo hacer un embarque de clorhidrato de cocaína, ¿podré exportarlo? No, sí, lo exportan bastante. Pero ¿podré exportarlo? No lo puedo exportar, porque es una mercancía prohibida de exportación. Por ejemplo, si veo por ahí y yo quiero exportar un guanaco, una llama, ¿puedo exportarlo? No puedo exportarlo, porque son mercancías de exportación prohibidas, así como el patrimonio cultural de la nación. Esas mercancías no pueden salir, están prohibidas su exportación definitiva. ¿Qué es una mercancía restringida? Es una mercancía que sí va a poder salir del territorio aduanero, sí va a poder ser exportada. Pero ¿cuál es la diferencia? Que para salir va a requerir previamente su documento de control, autorización, permiso para ese propósito. Por ejemplo, si yo quiero exportar, por decir, lana de alpaca, que es una mercancía restringida por FENAS. Si yo no tengo ese documento, la mercancía podrá salir definitivamente. Esa es la diferencia. ¿Y cuándo debo tener el documento de control o autorización? Antes de numerar la DAN de exportación. ¿Qué pasa si el documento lo tengo después de la numeración? Voy a tener mi RICAP, más conocida como la luz, en la cual nosotros podemos ingresar la partida arancelaria o los datos de nuestras mercancías y ellos nos van a indicar si es una mercancía restringida y cuál es el sector competente para otorgarnos esa autorización. Se les recomienda mucho que consulten mediante la UCE o exijan a su agencia de aduana que lo haga, porque pueden tener 4.050 razones para no hacerlo bien. Y recuerden que si es una mercancía restringida sin documento de control, la exportación no va a salir. Vas a perder tu flete, vas a perder tu almacenamiento y tus gastos operativos. Pero no se preocupen, también se puede dar el caso de embarques parciales. ¿Qué es un embarque parcial? Es que yo voy a enviar por partes todo lo que vendí. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo un lote de 20 toneladas de espárragos, puede ser que tenga las 20 toneladas en este momento, como puede ser que no las tenga. Entonces, ¿qué hago? Numero la DAN y pongo la modalidad de despachos parciales. Y puedo ir embarcando 5 toneladas, 10 toneladas, hasta llegar a la cantidad vendida. ¿Cuál es el plazo que voy a tener para realizar los embarques parciales? Son 30 días calendarios a partir del día siguiente de la numeración de la DAN. Del primer embarque. Número del primer embarque tengo 30 días. Y hasta esos 30 días tengo para embarcar todos los embarques parciales. Acá tenemos que tener en claro el tema de la regularización. ¿Cuándo se va a dar la regularización? Va a ser a partir de la fecha en que salió el último embarque. Cuando salió el último embarque, a partir de ahí corren los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente del término del embarque para el plazo de la regularización. ¿Hasta acá nos hemos entendido? ¿Sí? A ver, ya habíamos adelantado, ¿no?, que la exportación no procederá para la mercancía que sea
patrimonio cultural o histórico de la nación. Y ahora me dirán, ¿qué es un patrimonio cultural o histórico de la nación? Son todos objetos arquitectónicos, son todos determinados objetos que son pertenecientes a nuestra cultura, y aquel objeto que tenga más de 100 años. Si la mercancía tiene más de 100 años, es patrimonio cultural de la nación. Así que el libro que te regaló tu abuelito, tu hijo, sí, no va a poder saber. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y también no procederá la importación de mercancías que no cuenten la autorización del sector competente. Acá tenemos una breve reseña de cuáles son las mercancías que son de exportación prohibida para que no tengan ningún inconveniente. Por ejemplo, tenemos la Convención de Comercio Internacional de Especies Amenazadas del CITES aprobada por la Ley 21080 en el Perú. Acá nos vamos a ver cuáles son las exportaciones prohibidas, ¿no? Prohíbe la caza, extracción e importación con fines comerciales de algunas especies de fauna, ¿no? A ver, ¿cuáles son las que tenemos? Por ejemplo, las llamas de alpaca, ¿no? Las llamas de alpaca no se pueden exportar en forma definitiva. Solamente los sucedáneos, ¿no? Pero acá tenemos la prohibición. Pero ustedes saben cuál es la naturaleza de prohibir que salgan las llamas o las alpacas. ¿Cuál creen que sea la naturaleza? Que otros países no se apropien de nuestros recursos, de nuestra fauna. ¿Qué pasa si se lleva una pareja de una alpaca a otro país? Efectivamente, primero les van a poner una canción de carreo para que se reproduzcan y después van a tener el recurso ellos. Y nos están quitando nuestros recursos. ¿Nosotros lo queremos? No. Eso es lo que nosotros también como exportadores tenemos que tener una conciencia nacional, en la cual no solamente por yo exportar una vez voy a vender mi recurso. ¿Qué pasa si sucede eso? ¿Qué pasa en ese sentido? Que otro país va a tener nuestros recursos y nos vamos a quedar sin bien. Tenemos que también ser conscientes al momento de exportar. Las vicuñas y guanacos y sus híbridos también son de exportación prohibida. No podemos sacar estas especies. ¿Qué otras mercancías? El picuario, ¿no? Es una fruta que también está prohibida su exportación. El camucamo, ¿no? Y la uña de gato, ¿no? Que la uña de gato hace algunos años era un boom de la exportación. Pero ¿qué pasó con la uña de gato, no? Todo el mundo, mejor dicho, quería comprar uña de gato. Pero ¿qué sucedió? Que empezamos a explotar el recurso y lo exportamos de una forma inadecuada. Ya tú le vendías uña de gato, lo que el contenido de uña de gato, 10%. Tenía uña de cualquier cosa menos uña de gato. Y lo que nosotros a veces tenemos actuar incorrectamente es que pensamos en exportar una o dos veces. ¿Ustedes creen que el comprador no va a someter las mercancías a un análisis, un control de calidad? Sí lo van a hacer. Y se van a dar cuenta que están vendiendo cualquier cosa. ¿Y qué va a pasar? Va a decir Juan, o la empresa Robles, o la empresa Peñarán, o Rubino, o exportadora está. No, va a decir Perú. Porque nosotros cuando exportamos nos convertimos en embajadores del país. Y si nosotros realizamos una exportación de un producto que no es, no vamos a quedar mal nosotros, va a quedar mal el país. Y estamos destruyendo a los demás empresarios que de repente sí quieren vender el producto, pero si nosotros lo despreciamos, nadie nos va a comprar. En ese sentido, se prohibió también la salida del gato y el camucamo, ¿no? Que es el cítrico más fuerte, ¿no? En el mundo, según entiendo. Las semillas botánicas y sus productos de la mar. ¿Cómo puede ser posible que a algún exportador se le ocurra enviar semillas de nuestros productos? A ver, vamos a decirle a los mexicanos a ver que nos envían una exportación de semillas de tequila. ¿Qué creen? Los mexicanos son lindos, son listos, ¿sabes? Es más, no, hasta la guerra, claro, ¿no? Construyen el muro, construyen el producto. Ellos construyen nuestro muro. ¿Por qué? Porque ellos saben que si su producto, su recurso, sale y se siembra en otro país, ¿qué va a pasar? Se va a producir en otro país, va a perder su producción, va a perder la oportunidad de exportar constantemente ese producto. Y no va a ser uno, le va a quitar la oportunidad a todos los de su país. De igual manera, si nosotros exportamos semillas de nuestros productos que solamente crecen a veces en nuestro país, estamos dando la oportunidad a otros países más desarrollados a explotarlos en forma industrial, a obtener nuestros recursos
y nosotros poder perder estos nichos de mercado clientes. Acá les siento que nosotros tenemos que también tener una conciencia nacional, ¿no? De cuidar nuestros recursos y hacer que las exportaciones sean un trabajo para todos. ¿Qué prefieres, exportar toda la vida o exportar una sola vez y ganar dinero y dejar sin trabajo a los demás exportadores? Hay que tener un poco de conciencia también. Ahora sigamos. La exportación de la clava blanca, ¿no? Un recurso de la National Geographic en la cual dice que el Perú tiene casi todos los recursos, casi todos lo tenemos. Tenemos muchas de estas especies y nosotros también tenemos que tener cultura de no exportar estos productos que a veces también se encuentran en peligro de extinción. La ley que prohíbe la salida del territorio nacional de los restos humanos y bienes culturales del complejo arqueológico de la UNAM, ¿no? Nosotros también tuvimos un problema con la Universidad de Yale, no sé si se acuerdan, ¿no? Que vinieron y se llevaron nuestros productos, mejor dicho, nuestros objetos, ¿no? Nuestro patrimonio cultural. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cuando exportemos, veamos bien lo que estamos exportando. Acá me había adelantado de cómo se realiza el despacho de la salida de las mercancías. Cuando nosotros vayamos a hacer una exportación, tenemos que tener bien que esas mercancías pueden ser restringidas. Y no se preocupen, no crean que todos pueden saber si una mercancía es o no restringida y cuál es el ente competente. Aquí en forma general pues, podemos saber que si estoy sacando armas, va a estar su CAME, si voy a traer, exportar medicamentos de higiene, si voy a enviar envíos agrarios, no pecuarios, pues hace NASA. Y si son alimentos ya elaborados, IGES. Esto sí lo sabemos todos. Pero hay productos de los cuales de repente nosotros no sabemos si eso no es restringido. Y la parte más peligrosa, ¿cuál es el ente que regula o autoriza la salida de ese producto? Un caso. Acá, la gran mayoría de personas cree que quien determina si una mercancía es o no es restringida es la SUNAT. ¿La SUNAT determina si una mercancía es restringida o no? Muchas personas creen que sí. Y les comento, muchos aduaneros también. Ellos creen, no, yo soy la SUNAT y yo digo que es restringida. ¿Por qué? Porque yo digo. No. La SUNAT es el encargado de controlar el cumplimiento de las formalidades aduaneras. Pero ningún aduanero puede decir que es o no es restringida una mercancía. El único ente correspondiente para determinar si una mercancía es o no es restringida es el sector competente. ¿Y cuál es el sector competente? Según la naturaleza de las mercancías, como ya hemos explicado hace un momento. Por ende, cuando nosotros vayamos a hacer una exportación, es muy importante que ustedes se creen su usuario en la búsqueda, en la ventanilla única de comercio exterior, y ahí pueden hacer las consultas respectivas a ver si el producto es o no es restringido. Asimismo, mediante la UCE también se puede tramitar el certificado de origen, que es importantísimo porque si nosotros tenemos un convenio con el otro país, nosotros le podemos ya de antemano irle tramitando estos documentos que les puedan ayudar a la rebaja parcial o total de los tributos cuando esa mercancía sea importada en el país de destino. Y de este modo ayudar a nuestro comprador. Recuerden que siempre nosotros tenemos que tener en claro que tenemos que ser socios estratégicos de nuestros clientes. Nosotros tenemos que ser sus aliados comerciales, porque el éxito de nuestro comprador depende de nuestro éxito de venta. Ahora la exportación definitiva tiene dos canales de control. ¿Cuáles son los canales de control? Canal naranja y canal rojo. El canal rojo significa que la mercancía va a quedar expedida. Se presenta la mercancía al almacén aduanero donde está la mercancía y inmediatamente nos diligencian y salimos. El canal rojo. ¿El canal rojo qué significa? Significa reconocimiento físico de la mercancía. En ese supuesto, la autoridad aduanera se va a personar al depósito temporal, va a revisar la documentación y va a revisar físicamente las mercancías. ¿Por qué se realiza esta operación?
porque la autoridad aduanera tiende a fiscalizar las mercancías que salen. Solamente el 4 o el 5% de las gran numeradas salen a Canal Rojo, pero mayormente las mercancías que son asignadas a Canal Rojo son las mercancías restringidas. ¿Cuál es el propósito? Que la autoridad aduanera vea o vele que esa mercancía cuenta con todos los documentos necesarios para que pueda salir en una exportación. Ahora bien, en el reconocimiento físico, la autoridad aduanera también puede hacer un muestreo, puede sacar muestras, puede verificar, puede tomar fotos para saber que efectivamente la mercancía que estamos sacando, si ese chuño es realmente chuño o es otra mercancía. Nosotros cuando numeramos el régimen de exportación, en norma general, la mercancía tiene que ingresar a un depósito temporal, ¿no? El depósito temporal va a ingresar, si el día de ella nos va a mandar un warehouse o un ticket de balance sería marítima, y ahí la mercancía va a estar expedita para que la autoridad aduanera ejerza el reconocimiento físico se amerite o simplemente diga el canal naranja que está lista para embarcarse. Ese es por norma general. Pero hay mercancías que no necesariamente se tienen que ingresar a un depósito temporal. ¿Qué quiero decir? Ahorita vamos a ver una relación de mercancías que se puede realizar un embarque aquí, desde el local del importador hacia el norte. Las perecibles. ¿Por qué? Porque una mercancía perecible es bastante proclive a malograrse y de repente en el depósito temporal no tenga la infraestructura, las cámaras frigoríficas para agregarlo. Entonces, es un perecible, la autoridad aduanera que autoriza el embarque directo. Asimismo, las mercancías peligrosas, por ejemplo, explosivos, inflamables, tóxicas, infecciosas, radiactivas o corrosivas, que sean un peligro para la misma mercancía, también son un peligro para otras mercancías y también para el mismo depósito temporal. Imagínense que vayamos a hacer una exportación de explosivos y esos explosivos serían un peligro para el depósito temporal o no. Por supuesto. Entonces, dadas las circunstancias, se prefiere que se embarque directamente. Maquinarias de gran peso o volumen, animales vivos, porque sería bastante difícil llevar un caballo de exportación, un caballo de carreras y llevarlo de depósito temporal. ¿Para qué? Mercancías a granel en cualquier estado, mayormente el tema de la harina de pescado se embarca directamente. Y otra que el criterio de la autoridad aduanera indica que se tengan que embarcar directamente. Si nos hemos dado cuenta con esta relación de mercancías, tenemos algunos bienes que nosotros podemos embarcar directamente, sin la necesidad de que estas mercancías ingresen en un depósito temporal. Acá vamos a ver brevemente cómo se realiza el proceso de exportación. Primero nosotros vamos a realizar una transmisión electrónica de la datos, ¿no? Recuerden que esos datos son datos provisionales. Luego de ello se va a realizar el transporte interno. Posterior a ello la mercancía va a ingresar a un depósito temporal y acá se le va a asignar el canal de control. Si sale el canal de control naranja, la mercancía queda expedita para embarcarse y después de 30 días se regulariza. No hay ningún inconveniente como el 95% de los despachos de exportación. Pero ¿qué pasa si la mercancía sale canal rojo? Ahí se va a tener que hacer un reconocimiento físico en un depósito temporal, ¿no? Acá debería ser también confundido, ¿no? Y ahí puede darse algún supuesto. Les cuento un supuesto en los cuales siempre hemos tenido problemas y a veces algunos exportadores les hacían pasar por gastos operativos. Vamos a imaginar que yo estoy exportando ropa. Yo estoy exportando, por así decirlo, 300 prendas de ropa. Sale al reconocimiento físico, estoy exportando 300 polos. Hago el reconocimiento físico y me doy cuenta que hay 400 polos. ¿Qué creen que pasará? Yo declaré 300 polos y hay 400 polos. ¿Qué creen que va a hacer la autoridad aduanera si vemos que hay más mercancía que la declarada? ¿Qué hará en ese caso? ¿Comisó? ¿Nos pone una multa? ¿Nos inmoviliza la carga? ¿Nos pide su comisión de Odebrecht? No, no sé, perdón, como ponen eso. Oye, confío en salir vivo. No, ¿qué va a pasar?
A ver, recordemos, ¿la exportación paga tributos? No paga tributos. ¿Son mercancías de libre disposición? Muy bien. Como son mercancías de libre disposición y no pagan tributos, no se está afectando el interés fiscal. Entonces el especialista de aduana, si ve que hay 400 en vez de 300, ¿sabe lo que hace? Simplemente modifica su diligencia, indica que no salió 300 sino 400, modifica los valores y en tu de regularización presenta la factura corregida o la docente y sin ninguna multa. Para eso hemos venido acá para enseñar. Son los tips, que van a explicarnos sin trabajo. Son las estrellas. Eso está bien. Pero ¿qué pasa en la realidad? La agencia ahora le dice, no sabes, es gravísimo, te van a comenzar a carga, delito aduanero, te vas a ir presa, $1,000 y lo soluciono. Ya saben quién se queda los $1,000, ¿no? Y le echaban la culpa al aduanero, ¿no? El BIS, no hay solución. Ahora les voy a poner un segundo caso que ya es el más grave, ¿no? Estamos haciendo una exportación. La segunda exportación ya se asegura, ¿no? El exportador ve que su factura diga 400 polvos. Reconocimiento físico, que efectivamente hay los 400 polvos, pero también hay 200 camisas. Miren, es una mercancía totalmente distinta. En ese caso, ahí se comiso, ¿no? Inmovilización, multa, te llevan preso, no pasa nada tampoco. ¿Por qué? Nuevamente recordemos que son mercancías de libre disposición. ¿Qué tiene que hacer el especialista? En la GAN, él va a crear una serie adicional, va a colocar los datos y la mercancía va a poder salir. Se llama presentar documento. No hay ningún inconveniente, ninguna multa. Y el fiscal o el especialista de aduana lo tiene que hacer de oficio. ¿Nos multa por eso? No. A menos que sea una mercancía restringida, no saldría. Pero si no es una mercancía restringida, sale sin ningún inconveniente. ¿Qué les quiero decir con esta pequeña ponencia? Que nosotros, que ustedes como exportadores, tienen que tener estos conocimientos aduaneros para no incurrir en esta problemática. Porque muchas veces las agencias de aduana tienen el poder del conocimiento y a veces nos inducen al error para aumentar sus gastos operativos. ¿Hasta acá una pregunta? Continuemos. Regularización del régimen. La regularización del régimen se efectúa mediante la transmisión de documentos digitalizados. Vamos a hablar un poquito más centralizado para no ser tan técnico, para no aburrir. ¿Qué quiere decir? Que tú escaneas todos los documentos que has utilizado en el despacho y se los envías por vía electrónica a la autoridad aduanera. Y ahí la autoridad aduanera va a verificar, ¿no?, si la documentación está correcta, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos que ser conscientes que todos utilizamos medios electrónicos. Ahora nos comunicamos, enviamos documentación, nuestro currículum, hasta postulamos y pagamos nuestras cuentas por vía electrónica. Entonces la autoridad aduanera, con un viso de calidad, dice, ¿saben qué? Yo también tengo que estar al día en toda la realidad del mundo global, que todo se hace por vía electrónica. Por ende, nos da la facilidad a los exportadores de poder regularizar mediante la agencia de aduanas todos los documentos vía electrónica. Salvo casos que la autoridad aduanera vea que la documentación de repente no le convence o quiera verla físicamente, en citados casos solamente me va a solicitar que la presente físicamente. Pero por norma general ya se regulariza por vía electrónica. Dan dejadas sin efecto. ¿Qué pasa en este caso? Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros realizamos una exportación, puede ser que yo ya haya numerado mi exportación, esté todo correcto y de repente se me cae la venta, pasa un huracán, o el proveedor es insolvente, o de repente me dice, ¿sabes qué? Ya no quiero el producto. ¿Es triste? Sí. ¿Genera problemas? También. Entonces nos podemos dar o vernos en la situación que nosotros ya estábamos listos para exportar y a últimas no vamos a poder realizar. Ahí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Dejar sin efecto la ley. Pero vamos a ver cuáles son las condiciones o los supuestos en los cuales nosotros dejamos sin efecto la ley.
Primero, en caso que las mercancías no hayan sido embarcadas, los despachadores pueden dejar sin efecto la alarma asignada canal naranja o la roja licenciada vía transmisión electrónica, ¿no? ¿Qué queremos decir? Oye, ¿sabes qué? Yo ingresé mi mercancía, pasó canal naranja o realizó el aforo físico y después me doy cuenta que no la voy a poder exportar. Puede ser por diferentes motivos, ¿no? Puede ser de repente que me falta obtener un documento o una autorización. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Es una vía electrónica, déjame instalar sin efecto porque no la voy a exportar. Y la SUNAT deja sin efecto la alarma y luego tú puedes retirar tu carga del depósito temporal sin ningún problema. Ese es el primer supuesto. Tú cumpliste con las formalidades aduaneras, tu carga estaba expedita para ser embarcada, pero por distintos motivos no la vas a exportar, la dejas sin efecto y puedes retroceder y retirar tu carga. ¿Qué pasa? Si en el segundo supuesto la alarma está asignada a canal rojo y no haya sido reconocida físicamente, debe ser dejada sin efecto con la presentación de un expediente previo de verificación de la mercancía de la autoridad aduanera. ¿Qué ha pasado en ese supuesto? Yo numero mi exportación y sale canal rojo. No me presento al aforo físico y quiero dejarla sin efecto. ¿Qué creen que puede presumir la autoridad aduanera? ¿Huele a peligro o no huele a peligro? Sí, no pasa nada, ¿no? En un principio tú querías exportar, pero después te sale canal rojo, no te presentas al aforo físico y quieres retirar la mercancía. ¿Es una acción un poquito sospechosa o no? Claro, bastante sospechoso. Entonces la autoridad aduanera le dice, ya no te preocupes, yo te voy a permitir que saques esta carga, que no ha sido reconocida físicamente, sí, y solo sí yo la verifico. Y en los casos que va a verificar, se va con resguardo, con la policía, porque se puede presumir que hay un delito. Presumen, ¿no es cierto? Y entonces supuesto, ¿no? Que yo en la mercancía, si como resultado de la verificación de la mercancía no encontraba no corresponde al interrogado, funcionario de la aduana no. El mismo forma de respecto. ¿Cómo? Ahora, después del aforo físico, nosotros, el especialista de aduana va a indicar si la mercancía corresponde a lo que tenemos declarado. Si no, ahí va a ser un informe. Y se van a aplicar las acciones legales correspondientes. ¿Qué pasa si yo numero mi LAN y pasan los 30 días y la LAN no es asignada a canal de control? Porque yo puedo numerar la LAN y no puedo hablarla trasladada a un depósito temporal. Si la LAN le he numerado y no ha sido asignado a un canal de control, pasado a los 30 días, la SUNAT de oficio la deja sin efecto. O ¿cómo se utiliza la palabra la legal? ¿Qué quiere decir? Numeré y no tuve canal de control, la deja sin efecto. Pero tengan muchísimo cuidado con eso, porque nos han dado el caso de muchos exportadores que numeran, pasan los 30 días, ya se quedó sin efecto y numeramos otra. Ahí cometemos una infracción de numerar una mercancía y otra. Por ende, así haya pasado el tiempo, soliciten o corroboren que esa LAN ha sido dejada sin efecto antes de numerar una anterior para evitar una sanción. Archivo de declaración. Transcurridos los 180 días calendarios contados a partir de la fecha de la numeración de la declaración, sin que se haya efectuado la regularización del régimen, se considera concluido el trámite de exportación. ¿Qué pasa? Yo numero mi exportación y tengo 30 días calendarios computados a partir del día siguiente de la numeración para regularizarlo. Pero ¿qué pasa si no regularizo? Esa LAN no va a poder quedarse por siempre como LAN provisional. La SUNAT la va a regularizar. Ahora, lo regulariza y lógico me va a poner una multa. Pero ¿cuál es el problema? Usted dirá, no hay problema, pues me olvidé ya, yo para qué voy a regularizar, que regularice la SUNAT, total. Pero si la SUNAT la regulariza de oficio, esa exportación no se puede acoger al logro, no puede tener ningún beneficio de exportación. ¿Qué les queremos decir con eso? Que si ustedes numeran su LAN de exportación, deben de regularizar. Si no lo regularizan, la SUNAT de oficio sí lo va a hacer, pero te va a poner una multa y no te vas a poder acoger a ningún beneficio. Así que el costo-beneficio tiene que tener mucho cuidado.
Pero ¿qué pasa si pasan los 31 días a partir de la fecha del término del embarque no regularizado? Igual la fundante va a poner una multa por regularización extemporánea. ¿Cuáles son los documentos que utilizamos en la exportación que habíamos hablado, no? La factura comercial, la lista de empaque, el documento de transporte y certificados. Vamos a hablar brevemente cada uno de ellos para que no nos gane el tiempo, ¿no? La factura comercial es el documento primordial expedido por el vendedor en el cual se estipula la compra-venta de las mercancías, ¿no? Contiene todos los datos del contrato de compra-venta internacional si es que se ha realizado, o si no se ha realizado, la factura comercial por sí mismo va a dar la forma, plazos y condiciones de la compra-venta, ¿no? También sirve como un documento base para la retirada de las mercancías en el país de destino. Cuando la mercancía llega al país de destino, se va a numerar con la factura comercial. Esto va como base para el letter card. Por ejemplo, nosotros vamos a vender, hacemos una exportación y con nuestra factura comercial abrimos un crédito documentario a favor del comprador, para que cuando reciba nos pague. Y también describe en forma clara la transacción del consignatario y el sistema de pago. ¿Nosotros qué decimos de esto? Nosotros como asesores ponemos bastante énfasis que cuando ustedes hacen una factura comercial tienen que hacerlo de la forma más detallada posible, ¿no? En la cual no quepa la menor duda de quién está vendiendo, a quién le está vendiendo, qué le está vendiendo, a cuánto le está vendiendo y en qué moneda le está vendiendo y cuánto y cómo me van a pagar. Es importantísimo todos estos datos. Y como veíamos los doctrinarios, la factura comercial debe ser tan clara que cualquier persona con el menor conocimiento donero pueda entender a lo que se está comercializando en él, sin la menor duda. Acá tenemos un documento complementario. Aunque algunos logísticos dicen que es indispensable, no. Es un documento que va a acompañar o va a complementar a la factura comercial, que es la lista de empaque. ¿Por qué la lista de empaque? Porque la lista de empaque nos va a indicar en forma detallada cómo han sido embaladas las mercancías, cuáles son los bultos, cuáles son los pesos netos, cuál es el peso bruto y cuál es el volumen de la carga. Y una vez nos preguntaremos por qué es importante saber el peso bruto y el peso volumen. La primera parte es para la parte logística, porque según el cubicaje yo voy a saber si la mercancía va a ingresar o no en un contenedor. Y aparte, según el peso volumen, el transportista va a hacer la operación matemática. Él me va a decir si el peso volumen es superior al peso bruto, me va a cobrar el flete por el peso volumen. Aparte también nos sirve para cuando nosotros realicemos el reconocimiento físico podamos saber qué mercancía se encuentra en cada caja. Y más cuando recepcionamos la carga, ya el importador tiene la carga, puede saber en qué caja está cada ítem. Porque recuerden que una exportación tranquilamente puede tener 400 o 200 ítems. Los documentos de transporte. Acá nosotros vamos a tener la vía marítima y la vía aérea, ¿no? La vía marítima es el bill of lading y la vía marítima es la vía aérea es la vía aérea, ¿no? Y la carga de transporte para carretero o ferroviario. Si es transporte multimodal, vamos a tener vía de transporte multimodal. El bill of lading. ¿Por qué no detenemos un poquito más acá? En el comercio internacional, más del 80% del tráfico internacional de mercancías se realiza por vía marítima. Por ende, estamos aplicando un BL. La mayoría de exportaciones peruanas se utilizan por vía aérea. ¿Por qué? Porque mayormente exportamos productos perecibles. ¿Qué es el BL? El BL es un documento emitido por una naviera o su agente en la que se hace constar que se ha recibido la mercancía para ser transportada en un medio de transporte, ¿no? En el BL, ¿cuál es la particularidad? El BL va a ser el documento que va a emparar el contrato de transporte internacional de mercancías. Va a indicar quién es el consignante o exportador o el consignatario o importador. Va a indicar cuál es el puerto de origen, cuál es el puerto de destino, cuál es la ruta, la descripción de las mercancías, el contenedor, peso o precintos, descripción de la carga, peso bruto, peso volumen y la parte más importante, el flete y la fecha de recepción de la carga. Y si esa carga ha sido recibida, el puede estar.
o es un BL limpio o un BL clínico. Nosotros simplemente con BL podemos saber si la mercancía ha sido recepcionada correctamente o ha sido recepcionada con algunas averías. Acá vamos a tener la guía aérea, que es el conocimiento del embarque aéreo, que es un documento que acredita el contrato de transporte por vía aérea. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre el BL y la guía aérea? Que el BL se utiliza para vía marítima y la guía aérea para vía aérea. Esa es la gran diferencia sustancial entre uno y otro documento. El certificado de origen. Acá sí nos detenemos un poquito más. Recuerden que el certificado de origen tiene como fin acreditar o garantizar el origen de la mercancía. ¿Y por qué es tan importante este certificado de origen? Porque el certificado de origen nos va a indicar si una mercancía es originaria de un país y por ende se puede acoger a un tratado bilateral o unilateral de desgravación arancelaria. Por eso es importantísimo el certificado de origen. Acá en Perú se puede tramitar mediante la UCE. ¿Quién los emite? Lo emite ALEX, lo emite la Sociedad Nacional de Industrias y también lo emite la UCE. Acá tenemos, por ejemplo, un modelo de un certificado de origen de ALEX. Antes de pasar al warehouse, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Antes de emitirle un certificado de origen a nuestro cliente, tenemos que tener claro algunos puntos importantes. Primero, que en su país esa mercancía pague a valores diferentes a cero. Porque si el producto que le estamos vendiendo y le estamos tramitando un certificado de origen que cuesta, ese producto paga a valores cero en el país de destino, el certificado de origen no sirve para nada. Porque recuerden que el certificado de origen solamente desgrava el valor. Otra parte importante que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tengamos un tratado vigente con el país del comprador. Porque si nosotros no tenemos un tratado vigente con el país del comprador, está de más que tramitemos un certificado de origen. Eso tenemos que tener muchísimo en cuenta. Acá tenemos un documento que es emitido por los depósitos temporales cuando realizamos una exportación por vía aérea. Es un warehouse. ¿Qué significa? Que el depósito temporal, al momento de recepcionar las mercancías que van a ser puestas para el régimen de exportación, va a emitir este documento. En este documento va a indicar cuál es la cantidad, los bultos, el peso y el estado de las mercancías que está recibiendo por parte del exportador para que luego sean enmarcados. Ya tenemos un modelo de warehouse de Talma, el cual nos indica quién es el exportador, cuál es la cantidad de bultos, el peso de las mercancías recepcionadas para posterior a ellos ser enmarcadas. Y con esto habíamos terminado la parte operativa y ahora vamos a proceder a las preguntas que ustedes quieren hacer con relación a esta ponencia. Micrófono, por favor. Buen señor. Buenos días. El sector de total de la UCE puede ser que esto se nace el producto de la A ver, ¿qué pasa con la UCE? La UCE, como a veces yo les digo, funciona como el Facebook. ¿En qué sentido? Que nosotros en el Facebook, cuando subimos una información, todos nuestros contactos se enteren lo que hacemos, ¿no es cierto? Cuando nosotros ingresamos a la UCE, todos los sectores estatales están conectados a ese portal. Entonces, si nosotros hacemos una solicitud de ver si una antena está restringida o no, ¿a quién le van a direccionar? Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si es un medicamento, inmediatamente desde la UCE me van a direccionar a la DGMI para que la DGMI me indique si es o no restringido y me otorgue el documento. ¿Cuál es una de las ventajas también que me había olvidado de esta UCE? Que muchas veces se da que en el comercio se presenten documentos apócrifos, falsificados o adulterados.
Ahora, mediante la UCE, como es un trámite electrónico, la autoridad aduanera y todos los entes, incluida la Policía Nacional, pueden tener acceso al trámite que tú estás realizando. Además, tú mismo puedes verificar el estado de tu trámite. Entonces se puede saber en tiempo real si realmente se ha realizado el trámite y si realmente hemos obtenido el documento, cosa que antiguamente no sabíamos, porque a veces nos presentaba un documento, un expediente, nosotros en forma clara, concisa, precisa, no sabíamos si efectivamente se había tramitado, ¿no? Y más ustedes exportadores tienen que tener mucho cuidado, porque puede ser que los operadores que ustedes contratan hagan el documento o de repente no lo hagan. Porque un exportador seguro es un exportador que le va bien. ¿Qué se les recomienda? Sean extremadamente desconfiados. Antiguamente me acuerdo que mi abuelita decía que confía y acertarás, y la desconfianza a veces es buena, en el sentido de fiscalizar a los operadores de comercio exterior que ustedes están contratando, ¿no? Porque últimas el prestigio va más cerca a ustedes mismos. Siguiente pregunta. Sí. A ver. Buenos días. Sobre el tema del drawback, quería ver si me leí esta parte. Diferencia del régimen drawback con reposición de mercancías. A ver, el régimen de drawback es un régimen de perfeccionamiento estipulado en el decreto legislativo 1053. El drawback es el régimen aduanero que permite la restitución parcial o total de los tributos que pagaron las mercancías que fueron importadas y luego que fueron transformadas en un producto compensador y fueron exportadas. Eso es lo que dice la norma, pero se lo voy a explicar más simple. ¿Qué sucede? Ustedes saben que el régimen de importación es el régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías extranjeras al territorio aduanero con el pago de tributos y cumpliendo las formalidades aduaneras. Y las mercancías extranjeras se convierten en nacionales después de haber obtenido el IVA, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo voy a ser un productor exportador de billeteras de cuero? ¿Y qué puede darse el caso que yo un tinte lo traiga del extranjero? ¿Se puede dar el caso? Sí. ¿Qué sucede? Cuando ingrese ese tinte, ¿cómo lo voy a traer? Como una importación. ¿Voy a pagar tributos o no? Por ese tinte, si yo lo he nacionalizado, se debería entender que se va a consumir dentro del territorio nacional. Pero si ese tinte lo utilizo para utilizarlo en unas billeteras y luego van a ser exportadas, he pagado tributos por un producto que al final no se ha quedado en ese tinte, otorgándote una devolución del 3% de tu costo de exportación. ¿Qué pasa entonces? Si mi costo de exportación es 10.000, me van a devolver ese 3% de esos 10.000 para restituirme los tributos que pagué en ese tinte, que luego fue exportado. Esa es la figura del drawback. ¿Cuáles son los requisitos? Que las mercancías extranjeras tengan una antigüedad de máximo de 3 años, que hayan ingresado pagando el total de tributos, que no hayan tenido ningún beneficio arancelario y que no sean de naturaleza de una reposición de mercancías en franquicia o bruto. Esa es la naturaleza en sí del drawback. Pregunto, no hay ningún inconveniente. Siguiente pregunta, por ahí atrás. Buenos días. Buenos días. No sé si me entendí bien acerca de los productos prohibidos. Dijo que un libro de más de 100 años no se podía exportar. Y no sé el sentido de eso, porque si tuviera 99 años y lo exporto, ¿cuál es el sentido de que salgo no tarde? Lo que sucede es que nosotros, el Estado, ¿cuál es el bien jurídico protegido? El Estado quiere proteger todo lo que es el patrimonio cultural de la nación. Por ende, con el paso del tiempo, los libros, los jabones, cuadros, pasan a ser parte de nuestra cultura. Por ejemplo, los cuadros de la escuela cruceña. Entonces, todos aquellos bienes que son reconocidos como patrimonio cultural de la nación no pueden salir del país por un tema que estamos dejando de nuestro patrimonio histórico. Pero una parte en
de la norma nos dice que aquellos productos o bienes que tengan más de 100 años ya se tienen como patrimonio cultural de la nación y no pueden salir. A ese aspecto se va la norma. No, si yo tengo 100 años, no se puedo salir, no, definitivamente. Va sobre los bienes. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días. Muy buenos días. Usted no en la información y que nosotros podemos hacer una declaración simplificada con un valor máximo de $5,000. Ya, y nos recomendó que no utilicemos la agencia de aduanas. Así es. Pero también nos dijo que sí podemos utilizar porque... Te lo voy a explicar nuevamente, me parece. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vamos a hacer una exportación, nosotros podemos hacer la exportación de dos formas. Puede ser que yo me encargue de realizar la transformación y elaboración del producto y ahora de otra forma de exportar. ¿Qué hago? Simplemente contrato una empresa para que elabore el producto y yo lo vendo. Utilizamos intermediarios, porque hoy por hoy muchas empresas exportadoras no elaboraron el producto, sino contratan un tercero para crear el producto y tú simplemente vendes, ¿no? Evitas la carga pues, de la empresa, los trabajadores y demás. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el exportador a veces es especialista vendiendo o elaborando los productos o tercerizando, pero no, en muchos casos no son expertos en operatividad aduanera. La Ley General de Aduanas nos permite que yo como persona jurídica pueda realizar una exportación de hasta $5,000. Yo mismo no requiero contratar una agencia de aduanas. Y si vale más de $5,000, obligatoriamente tengo que contratar una agencia de aduanas. ¿Qué les había aconsejado? Que muchas veces los exportadores van a hacer su primera exportación. Si es un monto de $300, $400, no es inconveniente. Pero si te vale más de $1,000, $1,500, es mejor que contraten una agencia de aduanas porque ellos ya tienen experticia, tienen experiencia, tienen los conocimientos y va a ser muchísimo más fácil. Vas a pagar, sí, el costo, ¿no? Que puede ser $100, $200 el costo de la exportación, pero vas a tener la certeza que tu mercancía va a ser correctamente embarcada. Con el certificado también en el mercancía 6.7 puedes acoger la droga. No, por si acaso, no necesariamente para acogernos a droga requerimos haber contratado una agencia de aduana o una simplificada también lo podemos hacer, pero ahí tenemos que ponderar el costo-beneficio. ¿Qué pasa si lo hago mal? ¿Cuánto voy a perder? Mejor contrato una persona que sepa hasta que yo tenga los conocimientos suficientes para luego realizarlo yo. Última pregunta. Muchas gracias. Una consulta. Usted comentaba hace un momento que uno podía ver sus productos o unos posibles clientes a través de las ferias. ¿El Estado, a través de algún organismo como ProPerú, de repente ya tiene clientes y una empresa que tiene un producto X pueda acoplarse y contribuir en menor o mayor cantidad de ese producto para que puedan insertarse en esa exportación? Miren, acá en la Ley General de Aduanas, te voy a responder de la parte aduanera y de la parte consultoría. La Ley General de Aduanas permite exportar en consorcio, que yo puedo comprar varios productores y en una sola exportación pueden salir. Pero asimismo también tenemos la Cámara de Comercio, que es un ente hecho por empresarios, en los cuales también te pueden brindar el know-how o información necesaria para que tus productos puedan llegar. Espero que les haya gustado la ponencia.